¿Alguna vez os habéis preguntado por qué en 2 horas condensamos una película? ¿O por qué pasan tantas cosas en una película? ¿Por qué hay un espacio de tiempo tan grande en una película? ¿O por qué no vemos cosas aburridas en una película? ¿O por qué no vemos partes de una película en las que no pase nada? Bueno, pues esto tiene que ver con la elipsis. Bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Carlos Lorite y esto es la sección de Aprender Cine o Cine Técnico. En el día de hoy vamos a ver la elipsis de cine. Venga, vamos a ello. Bueno, hoy os traigo en realidad lo que podría ser la herramienta más utilizada en el cine. Sí, es así. En este caso sería en el terreno narrativo, pero la elipsis se usa continuamente en el cine. Continuamente porque realmente cuando estamos contando algo, cuando estamos haciendo una película, estamos contando cosas, no estamos no contando. Es decir, las partes aburridas, las partes en las que no sucede nada, las partes en las que el personaje realmente no está haciendo nada, esas partes se omiten directamente. Pero suceden, ¿no? O deberían de suceder. Y nuestro cerebro la entiende, incluso sin esas partes, obviando esas partes. ¿Vale? Este es el mundo mágico de la elipsis de cine, por supuesto. Aunque tiene sus partes buenas y sus partes malas. Las partes buenas, obviamente, es que nos quitan mucha morralla de lo harto, porque nos vamos a estar ahí mirando una película. Imaginaros que, no sé, por ejemplo, a una persona la despiden por la mañana y se ve directamente ya por la noche en su casa. Imaginaros, pues todo ese llanto, todo ese divagar todo el día de esa persona no lo vemos. No lo vemos y directamente vamos a la noche, que es realmente donde sucede algo o donde debería de suceder algo. Lo mismo vemos el día siguiente, ¿no? Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas dentro de nuestra psicología, de la psicología del ser humano en sí, ¿vale? Al ver una película o una narrativa audiovisual. Por un lado, como he dicho, nos quita esta morralla y por el otro nos crea unos estereotipos que no son correctos. En las películas siempre estamos viendo acción, siempre estamos viendo movimientos. Eso no es así. Eso no es así. Eso lleva a crear, una sensación de que en nuestra propia vida no pasa nada y sí pasan cosas. Es decir, quiero dejar esto muy claro y quiero que se entienda lo que es la elipsis con respecto a nuestra vida. Digamos que las partes no emocionantes pues se quitan y de ahí se saca la película. Tened en cuenta que a lo mejor pasan un día, 2 días, un mes, 2 meses o años en una película y sin embargo pasan 2 minutos. Por ejemplo, cuando vemos 2 años después, 4 años después, 20 años después, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? Bueno, pues eso es la elipsis en sí. Vamos a ver la definición y vamos a ver los tipos de elipsis, ¿vale? Bueno, como siempre vamos a ver la definición, por supuesto mencionada en el blog y que ahora ponemos en vídeo. En el lenguaje cinematográfico, una elipsis es un salto en el tiempo o el espacio. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia aunque se hayan eliminado los pasos intermedios. Tal y como os he dicho, cuando nosotros tenemos por la mañana y luego a la escena siguiente estamos por la noche, todo ese salto de tiempo ha desaparecido. Bueno, el espacio, 4 años después, 5 años después, no sé, estamos por ejemplo en la playa y a la escena siguiente estamos en casa. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues en eso consiste, en esos saltos de tiempo para construir esa narración audiovisual y contar lo que el director o lo que el guión quiere, ¿no?, que se cuente. Y en realidad esto es la elipsis. Esto es la elipsis, no es una definición complicada, no es una herramienta complicada de utilizar y no es algo que esté fuera o que se use en ciertas películas o en ciertos momentos. No, esta es literalmente la herramienta más utilizada en el cine y se utiliza en todas y cada una de las películas, al menos 1 o 2 o 3 o 4 veces. O sea, es un recurso muy 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 utilizado, ya sea de un tipo o de otro. Los tipos ahora lo veremos a continuación. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de elipsis. En este caso extraída del libro del lenguaje del cine de Martin Marcel de 1992. La primera de ellas es la elipsis inherente y nos dice así: sirven para desaparecer espacios y tiempos débiles o inútiles en la acción, también por razones de tiempo de la película para ajustar la duración del metraje. Los planos cortos permiten
no solo mostrar el detallismo expresivo de los actores, sino que también deshacerse de gran parte del espacio, ya que sería irrelevante e innecesario para la narración del film. Seguramente la elipsis de tipo inherente es la más utilizada en la historia del cine. En algunos casos se muestra un rótulo con la aclaración del lazo del tiempo que separa una escena de la otra. Por ejemplo, la película Náufrago se relaciona una elipsis de 4 años en la isla, ¿vale? Como os digo, 4 años después. Un tío que se pierde ahí, ¡pum!, en una isla desierta y pone luego 4 años después. O una acción traumática de un chiquillo y pone 20 años después. Y lo vemos a él con, no sé, 28 años, no sé, por decir algo, ¿no? Luego tenemos la elipsis expresiva. Y nos dice así: la elipsis puede dar un efecto dramático o para acompañar un significado simbólico. En 2001, una odisea en el espacio, cuando el simio arroja el hueso al aire, este se transforma en una nave espacial, simbolizando la evolución de la tecnología humana, aunque también se considera una elipsis inherente, ya que traspasa millones de años. Viene siendo lógico, ¿no? Digamos que estas elipsis son como... en vez de poner 10 años después o 1000 años después, lo que nos expresan es como una transición, ¿vale? Lo que estamos viendo realmente es una transición simbólica de esto. No sé, bueno, pues hoy en día estamos en la edad de oro de las transiciones creativas, ¿no? Bueno, pues de una transición creativa a otra, pues nos puede dar esa elipsis expresiva. Otra es cuando tenemos un montaje de música, no sé, los chicos están preparando los coches para la carrera, ¿no? Y tenemos, bueno, pues un montaje en el que salen varios recursos narrativos, salen varios recursos de imagen en los que están montando el coche, y de repente nos acercamos al coche, ¿vale? Y enfocamos el coche y el coche ya está corriendo en la pista. Entonces eso ya es una elipsis, por ejemplo, una elipsis expresiva, ¿no? Lo que nos da es una transición hacia la acción, desde una acción, ¿no? Luego tenemos también la elipsis de estructura, ¿vale? Esta definición nos dice así: estas elipsis disimulan un movimiento decisivo de la acción para suscribir al suspense. La elipsis de estructura puede subdividirse en dos tipos: objetiva, todo aquello que se oculta al espectador, por ejemplo, todos aquellos films de detectives y misterios en donde al comienzo de la película un personaje es asesinado por alguien no visto por la cámara y se sabrá quién fue en el final de la historia. Bueno, esto viene siendo un poco lógico, este tipo de elipsis, ahora lo explicamos. Luego, la elipsis subjetiva: todo lo que ignora el personaje es ignorado también por el espectador. Tal es el caso de las escenas en donde el protagonista no escucha lo que dicen los demás y decide hablar con su pensamiento, hablando en primera persona. Para eso se suprime el sonido externo, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, digamos, una elipsis narrativa, una elipsis de giro de guión, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos todo y para hacerlo más sencillo, ¿no? Es una elipsis de giro de guión en la que, bueno, pues nosotros vemos algunas acciones, o como estos recuerdos vagos que hay, que no sabe el protagonista de dónde vienen, que sería la subjetiva, no sabe de dónde vienen, pero bueno, tú lo estás viendo y al final pues cuadra todo, ¿no? O por supuesto cuando se oculta un plan, cuando dicen tengo un plan, ¡pum!, y el plan no lo ves, dice tengo un plan, y tú como espectador no ves el plan, ¿vale? Y entonces se desvela justo al final, cuando ya se hace o se desarrolla la narrativa, ¿no? O cuando ese mismo plan dice tengo un plan, hay que hacer esto, esto y esto, y te dicen esto y esto y esto, pero te ocultan ciertas partes del plan para que luego haya un giro de guión, ¿no? Y por último tenemos la elipsis de contenido. La elipsis de contenido es usada por orden de la censura social o censura, ¿vale? Se denomina elipsis de contenido. Hablamos de la eliminación de escenas de sexo, violencia, heridas que dan impresión, etcétera, ¿vale? La historia del cine ha mostrado los duros enfrentamientos que han sufrido varios directores al ver cómo son obligados a cortar sus propias obras. Sin embargo, a veces son los propios directores los que lo realizan por razones de comodidad. Por otro lado, se sabe que estas elipsis se utilizan por razones comerciales. Al censurar todas las escenas empedernidas se puede lograr un mayor número de espectadores, es decir, pasar de ser una película para adultos a pasar a ser una película para toda la familia.
Bueno, esta elipsis de censura yo creo bueno, cuando la utilizas como narrativa o como la utilizas como recurso está muy bien, porque es verdad que a la hora de la producción pues nos puede ahorrar mucho presupuesto, ¿no? O no sé, cuando tenemos una herida brutal o cuando tenemos alguien abre la cabeza a alguien o simplemente cuando tenemos a alguien apuntando a alguien, ¿vale? Ese alguien solo se ve la pistola y ese alguien no se ve, por ejemplo, y luego hay un disparo, ¿no? Bueno, pues en este caso no tenemos que poner al otro actor muriendo, la herida del otro actor, etcétera, etcétera, etcétera. Se omite directamente, el espectador se lo traga perfectamente y bueno, pues se abaratan los costes. Esto hay mucho, ¿vale? Por ejemplo, algunos trucos de magia o algunos trucos visuales en los que tienen que cambiar objetos de color o objetos de forma y realmente, bueno, pues hacen así y como no están, como se ve solo el actor haciendo así, bueno, pues el siguiente corte son los objetos cambiados. Ya nos hemos ahorrado el dinero de ese efecto visual. Y bueno, evidentemente cuando se censura algo por cuenta ajena, ni que decir tiene que es algo que no debería de suceder. Y esto pasa mucho en el mundo del cine según en qué país. Esto no me voy a meter ahora, obviamente. De hecho, haremos un vídeo de eso. Pero esto es así y sucede. Y antes de continuar, como siempre os digo, like si os está gustando, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales. Y ponerme aquí en la caja de comentarios si sabíais qué era la elipsis, si sabíais si era tan compleja o tan amplia, mejor dicho, si sabíais que la elipsis tenía varios tipos, si conocéis algunos tipos de elipsis, ponérmelos por aquí, qué elipsis os han gustado dentro de las películas, qué elipsis no os han gustado dentro de las películas y qué elipsis reconocéis de cada uno de los tipos. Ponérmelo aquí en la caja de comentarios y ahora sí, continuamos. Bueno, en esta conclusión tampoco nos vamos a extender mucho porque la elipsis la conocemos todos prácticamente de un modo o de otro. En este caso lo que he hecho es definirla o ponerla en un vídeo o extraerla, digamos, como herramienta, pero como he dicho, es la herramienta más usada del cine, más usada en la narrativa audiovisual y que utilizan en todas las películas, en todas y en muchos momentos. Todos los tipos o algunos de los tipos también caben en una misma película o varias veces. En fin, la elipsis es una cosa que siempre tenemos ahí y que siempre estamos en comunión con ella. Por otro lado y por último, hay que entender lo que es una elipsis para que nuestra cabeza distinga lo que es la ficción de lo que es la realidad y bueno, y no nos llevemos un problema de salud mental. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad, like, suscribiros, campanita, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!